no, me vine donde mi prima, pero... No, está bien, pero mientras hayáis hecho alguno, con eso basta. Sí, ¿Dónde habíamos quedado en suma por diferencia? Se queda bien rebono de ejercicio. Aquí. Quedamos en cuadrado de trinomio en el 3.4, 3.5. ¿Tuviste alguna duda? ¿Algo que no hayáis entendido, así como de algún ejercicio para hacerlo al toque? em, eh, sí, em, en la, en la parte de operatoria algebraica, el ¿Qué ejercicio ejercicio es? 8. ¿El 2, el 3, 2, 8? El 8. Ahora, el 8. El producto entre la diferencia del cuadrado de t. Y no caché cómo hacerlo. Ya. El producto entre la diferencia del cuadrado de t y la unidad con la suma del cubo de t y t es... Ya. Aquí tenéis que... no sé si esta weá se como que nunca enseñan a leer bien esta weá. Como que tú misma tenéis que saber entenderlo. Mm, Ya, te dice el producto. Ya, aquí estoy multiplicando dos cosas. Eso es lo primero que tenéis que saber. Voy a multiplicar algo acá y algo acá. Lo primero, ya, entre la diferencia, ya. Entonces, uno de los factores va a ser una diferencia, va a haber un menos, ¿cierto? sí, Del cuadrado de t, ya te están dando el primer término. Del cuadrado, del cuadrado de t, ¿cierto? ujú, Menos del cuadrado de t y la unidad supongo que es 1, supongo, con el con, que indica el otro factor. Te está diciendo con la suma del cubo de t, voy a sumar algo, la suma del cubo de t al cubo, más la suma del cubo de t y t. Eso es lo que, esa es la expresión que te están describiendo. Primero te dicen el producto entre la diferencia del cuadrado de t y la unidad, con la suma del cubo de t y t. Entonces habría que desarrollar esto. Mira, aquí tú puedes sacar el t aquí y decir t por t al cuadrado menos 1 por t cuadrado más 1. Si te das cuenta, acá hay un t multiplicando a ambos lados. Por lo tanto, si yo saco este t acá, me va a quedar t al cuadrado. Y este t, como es un t por 1, me va a quedar un 1, que es lo que tengo acá. Por lo tanto, y el t, como entre multiplicaciones y multiplicaciones conmutan, yo los puedo poner en cualquier otro lado. Lo voy a poner aquí al principio, porque es más sencillo. ¿Entiendes? mm, Si yo te pongo el cubo más t sí, es lo mismo que poner t por t al cuadrado más 1, ¿cierto? Porque el t multiplica el cuadrado y el t multiplica el 1, que es lo mismo, ¿cierto? Una sí. factorización, no lo hemos hecho tan... Vimos factorización aquí, así como para atrás, no lo hemos visto, pero se entiende, pero si yo te lo explico así, ¿lo entiendes? Sí, Ya. Como el t debería salir como por acá, yo lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, donde sea. ¿Ok? Por eso lo pongo acá al principio, porque es más sencillo. mm, ¿Ok? ok, ¿Qué pasa acá? Aquí tú tienes una suma por diferencia. ¿Te acuerdas la suma por diferencia? sí, ¿Y qué te decía la suma por diferencia? Que era el primer término al cuadrado. Aquí ya voy a tenerte a la cuarta, porque el primer término ya está al cuadrado, por lo tanto, t al cuadrado por t al cuadrado, te da la cuarta, ¿cierto? Se suman. ujú, Menos el segundo término al cuadrado, menos 1. 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 a n es 1. Cualquier cosa que esté, número elevado a cualquier cosa, da 1.
¿cierto? Por lo tanto vas a tener esta expresión. Y ahora podéis llegar y multiplicar el t, distribuirlo. Por lo tanto, ¿cómo te va a quedar esto? Como 2t al cuadrado, ¿Por qué 2t? porque se multiplican. No, acuérdate que tú estás multiplicando este t por este t y este t por este 1. Por lo Ah, tanto, vas a tener t por t a la cuarta menos t por 1. Eso es. ya. Y bueno, habíamos dicho hace caleta clases que cuando tú tienes multiplicadas cosas con misma base y distintos exponentes, los exponentes se suman, ¿cierto? Por lo Ujú. tanto, vamos a tener t a la 5 menos t. Y era el 8, t a la 5 menos t, si está correcto. Esta es la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Ya, preciso. ¿Tenía alguna otra duda? No. Ya. Como ahora recién vamos a partir la clase, la vamos a terminar a la 1:20 para aprovechar la hora. Te subí la clase de la primera de la semana pasada, la subí a YouTube, Ya. De ahí te lo me mandé lo por mandan. mail. Puedes revisar si es que te llegó, si es que podí. Bueno, revísalo después, ¿ok? Ya. Porfa. Ya. Vamos en el inciso 3.4. Tenemos cuadrado de trinomio. En el cuadrado de trinomio y el cubo de binomio sigue la misma regla de todas las cosas anteriores, multiplicar término a término siempre. Es todo el rato eso. Cuando hablamos de un trinomio, es una expresión con tres términos. Tenemos A más B más C, y como te están diciendo el cuadrado, al cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a tener A más B más C por A más B más C, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Empezar a multiplicar término a término, a ver qué es lo que obtenemos. Primero, A por A cuadrado, más, porque aquí hay un más, A por B, más AC. Como ya terminamos de distribuir completamente el A, seguimos con el B. B por A B. Siempre es bueno Me perdí escribirlo en qué página estamos. en la 13, en el inciso 3.4. Ya. ¿Lo pillaste ya? Sí. Ya, preciso. Eh, Como es un término así, se multiplica, se hace como ambos lados y aquí ya empezamos a multiplicar. ¿Hasta aquí entiendes? Sí. Ya. Como después empezamos a distribuir con el B, primero B por A por B, o sea, B por A, perdón, que es el primer término después con el B, es lo mismo que A por B. Siempre es bueno escribirlo en orden alfabético. Siempre es como, le da más orden a la cosa, así no te confundes. Luego B por B al cuadrado. Luego B por C, BC. Ya terminamos de distribuir el B, ahora nos falta distribuir el C. C por A, AC. Más C por B, BC. Y luego C por C, C al cuadrado. Aquí ya podemos empezar a hacer nuestras eh, eh, las agrupaciones. Pues. Aquí podemos, si nos damos cuenta, las cosas que están al cuadrado son únicas. Por lo tanto, al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Aquí vamos a empezar a reducir términos semejantes. Entonces yo los puedo tachar al tiro así como para no confundirme. Y luego vamos por el AB. El AB, ¿cuántas veces está por acá? Acá hay uno y acá hay otro. No hay más. Por lo tanto, 2 veces AB se eliminó. El AC, ¿cuántas veces está? 2. 2 veces. Aquí y acá. Por lo tanto, Se quedan 2 AC. muy bien.
Luego, ¿qué más tenemos? BC. Dos veces también. 2BC. 2AB, 2AC más 2BC. Esta es como la expresión general para el cuadrado de trinomio. Donde a ti no te van a, en la PSU, dudo que en algún ejercicio nomás te van a hacer esta multiplicación fea, quizá, pero no, nada más es como para entender la lógica. Si a la larga es todo el rato lo mismo. Es agarrar n término y empezarlo a distribuirlo término a término, cuantas veces hayan términos acá. Es como todo el rato eso. Porque no es necesario ni que te aprendas, como bien te dije en la clase pasada, que te aprendas todas estas cosas. No es necesario, es simplemente que tú sepas distribuir bien. Que tú tengas la capacidad de decir, ya, estoy con el A, estoy con el A. Ya, el A lo tengo que multiplicar con este, más con este, más con este. Terminé de distribuir el A, ahora sigo con el B. El B lo puedo distribuir con este, lo distribuyo con este, con este, con este, otra vez. Y después ya terminé con el B, sigo con el C. Y lo multiplico por este, por este, por este. Y así por cuánta cantidad de términos tengas. ¿Cachai? Sí. Obviamente tú también puedes distribuir desde este lado para este lado. Tú puedes decir, por ejemplo, A multiplicado por este, por este, por este, o B por este, más C por este, por este, por este. Da lo mismo el orden que lo hagas. La cosa es que mientras llegue a lo mismo no debería haber ningún problema. Pero siempre es bueno como partir de izquierda a derecha. Es lo más cómodo. Mm, ¿Ok? ok. Eh, cubo de binomio. Tenemos un binomio. Al cubo. No te confundas con esto. Esta expresión del más menos o menos más sigue una lógica en el que ahí la vais a entender. No Ya. es una expresión matemática en sí, es para representar nomás. Si nosotros tenemos a más menos b al cubo, tenemos que multiplicar esta expresión, ¿cuántas veces? Em, 3. Tres veces. Ah, calmado, deja de agrandar esta tontera. Acuérdame siempre agrandar aquí el fijar, porque si no después la grabación se ve como solo la miniatura. Me Ya. pasó caleta a veces la ayudantía que se me olvidaba y después las tenía que subir y puta se veía la pura miniatura, era de perro. Y después me reclamaban y yo le decía, pucha, sorry, lo siento. Me retaban. Ya, acuérdame eso siempre, porfa, porque siempre se me olvida. Ya. Ya, ¿cuántas veces íbamos a multiplicar esta expresión? 3. Tres veces. A más menos B. A más menos B. A más menos B. Aquí tú no tienes que multiplicar todo esto de una. Aquí tú puedes partir con estos dos, o estos dos, o estos dos. Da lo mismo. Vamos a partir con estos dos, ¿ok? ¿Cómo sería la multiplicación de estos dos términos? Aquí. Díctamela. Em, ¿De cuál? De A por ¿Ya? A elevado a 2. ¿Ya bueno? Sí, sí. Pues, después A por B. ¿Ok? Después A elevado a 2. Pero si ya lo pusiste acá en la cuadrado. Pero en el tercero. A ver, vamos por parte, vamos por parte. ¿Tú tenías un cuaderno ahí al ladito en el que ir haciendo las cosas cuando yo te digo, por ejemplo, ya, Sí. distribúyeme esto? Ya Sí. mira, acuérdate que tú siempre tienes que ser súper ordenada. Primero tú tienes que fijar, por decirlo de alguna manera, el primer término. Lo multiplicas por este, luego por este. Luego te cambias de término y fijas este otro. Multiplicas este por este. Ah, es que yo lo estaba haciendo desde, eh, o sea, todo. Desde la definición, No de A por A por B, A por A ah, por B. eso es un error. Es un error. Nunca hagas eso. Aquí es bueno que te vayas equivocando en ese tipo de cosas. Y menos mal te diste cuenta, porque si tú empiezas a multiplicar este por este y luego por acá,
ahí vais a estar multiplicando cosas que en realidad no son, me estaréis multiplicando, estaréis juntando términos que en realidad no deberían estarse multiplicando, ¿cachai? Mm, Por eso siempre es bueno ir multiplicando de a 2, ¿ok? Porque ok. yo, por ejemplo, cuando yo te digo 2 por 3 por 4 por 5, por ejemplo, tú no llegas y multiplicas, por ejemplo, todo de una. Tú primero multiplicas 2 por 3 6, luego por 4 y luego por 5, luego 6 por 4 24 y luego por 5 y eso es 120. ¿Cachai? Sí. Siempre las multiplicaciones son de a 2, entonces preocúpate siempre de ir haciéndolo de a 2. A por A son 2. Luego, A por B son 2. B por A son 2. A por B son 2. Siempre eh, ten en cuenta eso. Por eso yo te dije antes que multipliquemos solo estos dos términos de acá. ¿Ok? Ok. Ya. Ahora sí, díctamelo. Eh, a ver. B por A. ¿Ya? No, pero no, primero es A elevado a 2. ¿Ya? Muy bien. Después AB, A por B. ¿Ya? Después B por A. A, B, lo mismo. Ah, después ¿Ya? B elevado. Muy bien. Y el otro término que nos faltaba. Ya, ¿y esto cómo sería? Nos quedaría finalmente A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. A más menos B. Entonces ahora, ¿qué te estaría faltando para poder desarrollar esta cosa? Tendrías que hacer lo mismo, ¿cierto? Tendrías que empezar a distribuir, Sí, ¿cierto? Ya, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Distribuir este hacia este o este hacia este? de izquierda a derecha. ¿De izquierda a derecha? Sí. Tú también si tú, por ejemplo, querés partir desde el simple al más complejo, tú puedes darlo vuelta, así como, por ejemplo, A más menos B por esta otra cosa que le voy a poner estrellita. Lo voy a llamar estrellita para no tener escrito. También lo puedes hacer así, ¿cachai? Ah, Darle vuelta a este y distribuirle este a este otro, que quizás podría ser un poquito más ordenado, pero no sé. Depende de ti. ¿Quieres partirlo así entonces? Démoslo así. Entonces tenemos que partir con este término a este término. Anda dictándomelo. em, A elevado a 3. Muy bien. A por B. A cuadrado B. Sí. ¿Ok? Ahora Después, tenéis que cambiar de término. Como ya este lo distribuiste con estos dos, tienes que seguir con el siguiente, que es 2AB. ¿Cierto? sí. Entonces, ¿Cómo sería entonces? 2A al cuadrado B. Muy bien. Y 2A al cuadrado No, no, no. y B al Dos veces cuadrado. A por B al cuadrado. A por B al B al cuadrado. cuadrado. Por B al cuadrado. No es necesario que lo multipliques al tiro. Si tú, por ejemplo, no sabes cómo es la cosa, deja las cosas multiplicadas. Por ejemplo, 2AB por A, que era el primero, y el otro era 2AB por B, que era el segundo término. A veces, bueno, si tú, por ejemplo, tú lo quieres poner todo así, no hay ningún problema. De hecho, es más seguro, te vas a la segura. ¿Ok? Si tú no sabes algo, ponlo siempre así. Es una buena recomendación. Pero vais bien. Luego, ¿cuál nos falta? Ya terminaste con este Sí, término, te falta este otro. sí. Eh, AB elevado a 2 Muy bien. y B elevado a 3. Muy bien.
Yo creo que ya tenéis bien dominado el tema de la distribución. Solo tenéis que no confundirte, por ejemplo, en el orden que están las cosas, los cuadrados, pero en sí ya sabéis distribuir bien. Eso es lo importante. Mientras tú tengáis bien clarito qué cosas estás multiplicando con cuál, no deberéis tener ningún problema. Buenísimo. Ya bueno, y aquí ya empezar a juntar términos semejantes, que lo voy a hacer yo. A al cubo, luego tenemos a cuadrado b. Aquí tenemos otro a cuadrado b, pero es 1 más 2, vamos a tener 3 veces a cuadrado b, ¿cierto? Ya cancelamos este con este con este. Luego tenemos ab cuadrado. Lo tenemos aquí y lo tenemos acá, solo que uno tiene un 2 y el otro tiene un 1, por lo tanto 2 más 1, 3. Y finalmente, el b cubo. Te voy a explicar esta cosa del más menos. Son dos casos. Cuando yo te pongo, ya, te lo voy a explicar con otra cosa, porque es bueno que tú sepas esta cosa, porque va a haber una formulita que es bien fea, que a todo el mundo espanta, que tiene esa expresión. Cuando yo te digo, por ejemplo, a más menos b al cuadrado, tú sabes que es el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando yo te lo pongo con un más menos? Si tú te vas por el caso en el que es un más, por ejemplo, tú sabes que va a ser el primer término al cuadrado y vas a agarrar todos los que están como el signo de arriba, ¿ok? Ujú. Más 2ab más b cuadrado. Si yo en cambio elijo el caso en que es negativo, el caso de que sea negativo va a ser el primero al cuadrado, estoy escogiendo el término, el signo de abajo, por lo tanto, menos 2ab y esto lo escribí pésimo, esto no es verdad. Ahí sí, ahí sí, me había equivocado. Y bueno, como es un puro signo más b cuadrado, si tú te das cuenta, si tú tomas un caso o el otro, si en la fórmula te están diciendo, por ejemplo, que ahí hay un más menos, y tú, por ejemplo, estás tomando el caso del más, vas a agarrar todos los signos que están arriba. Si yo te hubiese dicho, esto no es verdad, esto matemáticamente no es correcto, ¿ok? Esto Ujú. matemáticamente no es correcto. Si yo te pongo un menos más, por ejemplo, y la fórmula parte así con un más menos, si yo voy a tomar el caso en que es positivo, a más b, tomo ese caso, yo voy a decir, ya, el primer al cuadrado, pero como estoy tomando el caso de arriba, tengo que seguir con el de arriba, menos 2ab, y sigo con el de arriba, menos b cuadrado. Como yo te dije, esto matemáticamente no es verdad, esto en realidad es un menos y esto es un más y esto es un más originalmente, pero es como para expresarte cómo se trabaja esta cosa, Ah, ¿ok? ya. ¿Se entiende? Si tú te Sí. vas por el caso que es el signo de arriba, toda la parte que tengan esos como signos dobles, vaya a considerar solo el que está arriba. Si tú te vas por el que está en el de abajo, te das solo por el que está el que tiene el signo abajo. ¿Ok? Ok, No es difícil, pero es como que tú sepas bien esa cosa y no te confundas. ¿Ok? ok. Ya, sigamos. ¿Qué Ah, tenemos? Factorización. Por fin vaya a poder dominar la factorización que tanto complica el mundo entero. espera. Fer, ¿tu papá? Ah, porque le iba a preguntar algo. Ya, ahora sí. Ok. Eh, Factorización. Ya, ¿qué es la factorización? Es una distribución inversa. Es exactamente lo mismo que una distribución, pero para el otro lado. Si yo, por ejemplo, yo te decía que A por B más C era A por B más A por C, quiere decir distribuir este con este y este con este, a la factorización vas a hacer lo contrario. Te vas a devolver. Si yo te digo esta expresión, eso va a ser igual a A por B más C. Esto significa estar factorizado, es dejar... factorizar es como escribir la expresión completa con puros factores. Porque aquí tú te das cuenta que tienes puros como términos que ya, sí, tienen factores entre sí, el A por B y el A por C, pero están separados por una suma. En cambio, aquí es expresar toda la expresión, buena, valga la redundancia, todo respecto
a factores. Si te das cuenta, aquí tienes 1 y 2 factores. Aquí tú tienes 1, 2, 3, 4 factores, pero separados por suma. En cambio aquí no. Aquí solo está separado por una multiplicación. Eso significa factorizar. ¿Ok? Ok. Ahí está, po. A más C más D es eso. ¿Y cómo tú factorizas? Cierto que la distribución es un término que va a multiplicar por igual a ambos términos separados por suma. Para la factorización, lo que vamos a hacer es agarrar ese término común que antes había multiplicado a ambos, reconocer ese término que está como factor en ambas partes y sacarlo. Si yo te decía a cuadrado b más ac, por ejemplo, aquí no es tan evidente. Pero si tú te das cuenta, en esta expresión de acá, tienes a y b como valores concretos, ¿ok? Y aquí tú tienes a y c. ¿Cuál sería el término común acá? ¿Cuál es la letra que se repite? A. El A. Por lo tanto, ahí tú ya al tiro dices que el A va a ser el que sea como el factor de más afuera y que multiplica la suma, ¿cierto? Mm. El tema es que aquí tú tienes un A cuadrado y un A. Aquí tú vas a sacar cuántas veces A hayan porque tenga más chico. Por ejemplo, si este A tiene el índice más pequeño, tú lo vas a sacar respecto a ese índice. Tú no vas a factorizar por A cuadrado. Aunque puedes, pero te va a quedar una raíz y va a ser más feo. La gracia de la factorización es que te queden puras cosas como bonitas. ¿Ok? Ok. Entonces aquí, como tú tienes que el término de los dos A que tiene menor índice, es este, porque tiene un índice 1, está A elevado a 1. Por lo tanto, vamos a sacar ese A elevado a 1, lo vamos a multiplicar por la cosa que queda. Vamos a sacarle una a esta expresión y a esta otra expresión también. Como le sacamos una a la cuadrado, simplemente nos va a quedar A, Ujú. por el B que nos faltaba, y como ya le sacamos este A este C, el C se queda sin A, por lo tanto más C. Ya está factorizado. Ah, ya. ¿Se entendió eso? Es simplemente el, reconocer el término que está común, y eso sacarlo, y restárselo como en índice, Mm. índice de la potencia. ¿Ok? Eso es factorización, más ciencia no tiene. Igual hay muchas maneras de factorizar, o sea, en sí la única manera de factorizar es esa, pero hay veces que no es tan evidente y tienes que hacer, por ejemplo, procesos de multiplicación y división para dejar expresada la cosa de otra manera que sea mucho más fácil factorizar. Hay otro ejemplo, tú también, no siempre tú puedes multiplicar, o sea, factorizar términos sólidos. Tú también puedes factorizar binomios. ¿Te acuerdas que en los ejercicios anteriores hacíamos cuadrado de binomio, cuadrado de trinomio, etcétera, en la que multiplicábamos un binomio por otro binomio Sí, y distribuíamos? sí. Como también pudimos aplicar distribución, podemos aplicar factorización para atrás. ¿Ok? Ok. De hecho, a la parte en el que tú sacas, en el momento que tú debes hacer una factorización, ahí sí es recomendable saberse los productos notables, el cuadrado de binomio, el cuadrado de trinomio, el cuadrado al cubo, o sea, el binomio al cubo y todas esas weas, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes algo que está dividido por ejemplo, tienes una cuadrado más 2ab más b cuadrado, y por ejemplo, dividido en a más b, y tú te piden, no sé, simplificar toda esta expresión, tú te vas a dar cuenta que este primer término es un cuadrado de binomio. Tú sabes que es lo mismo que poner a más b al cuadrado, partido en a más b, que es lo que te están diciendo. Entonces tú vas a Ujú. saber que eso lo puedes eliminar y simplemente te va a quedar a más b. ¿Ok? Para esas cosas siempre es bueno saber factorizar y saberse estas expresiones como de memoria. ¿Ok? Ok. Por lo general es evidente a la cosa que debe llegar. Por ejemplo, aquí era como un poquito evidente que tienes que tener un factor a más b para que se te pueda cancelar con este. ¿Ok? Que es lo que obtuvimos acá. Lo vamos a ver más adelante, pero es como para que sepas la importancia de saberse todas estas cosas. ¿Ok? Ok. ¿Cómo factorizamos un binomio? Por ejemplo, si yo tengo
el ejemplo que aparece ahí, A más B por C más A más B por D, ¿cómo sería esto? ¿Cuál sería el término o la expresión que es común en ambas cosas? A y B. ¿Cómo? A y B. A más B. Sí. Ese término y ese término. Por lo tanto, ese es el término que vas a sacar, A más B, ¿cierto? Y lo vas a multiplicar por la suma. Por la suma que era lo que lo separaba. Que era el primer término que se lo sacaste, que sería el C, y el otro término que sería el D. ¿Se entendió cómo es la factorización? La factorización, si te lo explican así, es súper sencillo. Sí. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejercicios de los que aparecen acá Ya. y seguimos. ¿Ok? Vamos a hacer dos. Vamos a hacer concretamente el ejercicio, vamos a hacer el 1, el 2 y el 4. ¿Ok? Ya, el 1. Me dicen 48 menos 36y. ¿Ok? ¿Cómo factorizo yo esta cosa? Si tú ves esto, tú dices, esta cosa no la puedo factorizar, pero en realidad sí, porque tú tienes números que multiplicados entre sí te dan estos dos números, ¿cierto? Por ejemplo, el 48 es 12, 24, 16, 48, es, por ejemplo, 12 por 4, ¿cierto? Ujú. Y el 36 es lo mismo que decir 12 por 3, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, si tú lo expresas de esta manera, tú puedes decir, ya, ahora sí yo puedo factorizar esta cosa, ¿por qué número? Eh, por 12. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? 12 por 12 por 4 menos 3. 4 menos 3, y. Eso, muy bien. Si tú no estás segura si es que la factorización la hiciste bien, multiplica, distribuye y ve que tiene de esto mismo. ¿Ok? Ok. Hay varias formas de factorizar, pero la gracia de la factorización es que tú lo dejes a cosas como bien concretas y irreductibles, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, pude haber dicho 2 por 24 menos 2 por 18, Y. Porque 2 por 18 da 36 y 2 por 24 da 48. Por lo tanto, yo pude haber aquí eh, factorizado por este 2 y haber dicho 2 por 24 menos 18Y. Yo pude haber hecho eso, también es correcto, pero tú puedes seguir factorizando esta cosa, ¿cierto? Y decir Sí. 2 por ejemplo, aquí por 6. 6 por ¿cuánto te da 24? 4. ¿Y 6 por cuánto te da 18? 3. Menos 3Y. Y 6 por, bueno, aquí podéis sacar este paréntesis y decir 2 por 6 al toque, por lo tanto voy a tener 12 por 4 menos 3Y. ¿Cachai? Eventualmente llegarías a lo mismo. Estas dos cosas son lo mismo. Expresan exactamente la misma cosa, solo que uno es irreductible y el otro sí lo puede seguir factorizando, ¿ok? Por eso Ok. cuando yo te digo que hay muchas maneras de factorizar, es por esto mismo. Solo que siempre va a haber una sola que sea irreductible, ¿ok? Ok. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Aquí te voy a complicar caleta. Tenemos, calma, deja sacarle tinta. Ya, tenemos 4x cuadrado y cuadrado menos 16x a la cuarta y cuadrado más 12x a la 3 y a la 4. Hay que factorizar toda esta mugre. A simple vista, ¿qué dirías tú cuáles son los términos que van a salir, por ejemplo, de la expresión, que van a ser un factor? A simple vista. Em,
Mm, Y. Muy bien, Y, porque está en todas las expresiones. También el X, ¿cierto? El X Sí. está acá y está acá. Y respecto al número, al factor numérico, tú también podrías sacarlo, porque tú tienes 4, tienes 16, que 16 es 4 por 4, y tienes el 12, que es 4 por 3, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tú ya te haces una idea de qué cosas podrías empezar a factorizar. Tú la factorización la puedes hacer por partes, como en el ejemplo que yo te hice. Primero factorizamos por 2, y luego por 6, y al final los multiplicas a los factores. En este caso podemos hacer lo mismo. Tú al principio te diste cuenta que podemos factorizar por Y, entonces decimos, muy bien, factoricemos por Y, vamos por partes. Para hacerlo rápidamente nos damos cuenta que tenemos un y cuadrado, un y cuadrado y un y a la cuarta. Por lo Ujú. tanto, lo más sencillo sería factorizar por y al cuadrado porque es el que tiene el índice más pequeño. ¿Ok? Ok. ¿Tú alguna vez tuviste química? Sí. ¿Te acordás de lo del reactivo limitante? No Que por sé, ejemplo me el iba como que... el hoyo. Ya, ya. Por ejemplo, eh, a ver, si yo por ejemplo te digo... no sé, no me voy a entender tampoco. Ya bueno, la cosa es que si tú no podrías factorizar por i al cubo, por ejemplo, porque si no tendrías que poner aquí una raíz de y, tal que estas cosas las multipliques, y me equivoqué aquí, no es raíz de y, sería la menos uno, tal que si yo los multiplico, te va a quedar y al cuadrado, que lo obtienes acá, pero te queda una expresión fea. En Ujú. la PSU tú no vas a tener que hacer este tipo de factorizaciones. Yo en la universidad las tengo que hacer siempre, pero no, tú no vas a tener que hacerlo. Por eso tiene que ser siempre el más pequeño, porque si yo hago el más pequeño, en vez de y a la 3 pongo y a la 2, aquí yo no voy a tener que poner un 1, voy a tener que poner un 0, tal que sea y a la 2. Y nosotros sabemos que y a la 0 es 1, por lo tanto es un 1. Y Ah, al ya. cuadrado por 1, y al cuadrado. ¿Se entiende? Si Sí. tú pones un número más grande, por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo exagerado. Si tú quisieras factorizar y a la 50, aquí tú deberías poner y a la menos 48. Porque si tú los multiplicas, 50 menos 48 te da 2. ¿Qué es esto? Está correcto, pero es feo. ¿Se entiende? Por eso siempre tiene que Sí. ser el que tiene menor índice. Ya. ¿Ok? Rafi, ven. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí haciendo que me traía un té, por favor. Ya. Mamá. Sí, ¿Se entendió eso? sí. Muy bien. Esa es la lógica que uno debe seguir. Entonces habíamos dicho que íbamos a factorizar primero por y. Y cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar, como ya sacamos este y, simplemente vamos a tener 4x cuadrado menos 16x a la cuarta más, eh, perdón, 12x a la 3 y nosotros sacamos y al cuadrado. Y al cuadrado menos y, como le quitamos un 2 al y, 4 menos 2 te queda 2. Y al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Porque si yo multiplico y al cuadrado por y al cuadrado, y a la cuarta. Entonces ahí ya está factorizado, está correcto, pero podemos seguir factorizando aún más esta cosa, lo podemos factorizar por x, ¿cierto? Sí. ¿Por cuánto, cuál sería el índice, por ejemplo, del x que va a quedar acá afuera? ¿Cuál sería? Em, eh, Creo que ya el viernes. eh, no sé. Tendría que ser x al Sí. cuadrado. Sí. Acuérdate que siempre el que tenga índice menor, ¿ok? Aquí tú tienes un x cuadrado, un x a la 2, un x a la 4
y un x a la 3. Por lo tanto, debería salir como x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener x al cuadrado por y al cuadrado, ¿cierto? Por 4, ¿cierto? Menos 16, x a la ¿cuánto sería este x? Si lo sacamos con un x a la 2. Eh, X a la cuarto, 4. No, pues acuérdate que factorizamos por x al cuadrado. Ah, Le quitamos un 2 a este 4. Por lo tanto, x al cuadrado, ¿cierto? Acuérdate siempre que este x por este x cuadrado por este x cuadrado voy a obtener x a la cuarta. Y luego, este x, ¿cómo sería? eh, X al cubo. No, pues, acuérdate que sacamos un x cuadrado. Sacamos un x cuadrado de acá, ¿ok? Ah, A ver, te lo voy a explicar de otra manera, así para aquí con esto lo voy a entender clarísimo. ya. 4x cuadrado, ¿cierto? Menos Sí. 16. Sabemos que cuando nosotros multiplicamos cosas iguales, los exponentes se suman, ¿cierto? Por lo tanto, x al cuadrado por x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado por x al cuadrado de x a la cuarta, ¿cierto? Sí. ¿Entiendes eso? Más 12x al cuadrado por x por y al cuadrado, ¿cierto? Porque x al cuadrado por x da x al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a agarrar este x cuadrado y este x cuadrado, y esos los voy a sacar, tal que te van a quedar estas cositas. Por eso se le restan, porque tú como los separas, ¿ok? Es como decir que 4 es igual a 2 más 2, o que 4 es igual a 3 más 1. Por ejemplo, en este caso estamos jugando con un 2. Por lo tanto, es eso. Por lo tanto, como yo elimino esto, te va a quedar el puro 2. ¿Ok? Ok. Esa es la lógica que se sigue. Por eso yo le resto un número. Porque yo lo separo y esa cosa yo la saco. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, como sacamos un x cuadrado, me debería quedar y cuadrado por x cuadrado, pero lo ponemos en orden alfabético, por lo tanto, x cuadrado, y cuadrado, por 4 menos 16 x cuadrado, porque era el que me sobró, más 12 x, que era el que me sobraba, también con y cuadrado. ¿Se entendió ahí? Sí. Luego, ¿qué me estaría faltando? ¿Qué otra cosa podría factorizar acá adentro? Em, La parte numérica, ¿cierto? El 4, porque el 4 está en el 16 y en el 12. Por lo tanto, yo puedo sacar esta cosa como 4. Me va a quedar 4x cuadrado, y cuadrado, por 4 por cuánto te da 1, o sea, 4, 1, ¿cierto? 4 sí. por 4 te da 16. ¿Y 4 por cuánto te da 12? 3. Tres. ¿Se entendió? Ahí ya está, ahí estaría completamente factorizado este problema. Sí. ¿Ok? Y eso sería, ¿se entendió esta como cosita que te hice acá? Sí. Esa como separación. Sí. Muy bien, muy bien. No confundirse, si por ejemplo si te llegaran a preguntar estas cosas así, y tú tuvieras que decir, por ejemplo, ya, tengo que sacarlo con el término que tenga menor índice, no estaría, o sea, estaría entre comillas correcto decir que tú lo puedas, por ejemplo, factorizar aquí solo por x, pero te quedarían a un x que puedes seguir factorizando, ¿ok? Ok. Por lo tanto, es como el mayor x que tú puedas sacarle para que no quede como ninguno, o por ejemplo, quede la menor cantidad, ¿ok? Es como esa cosita, porque aquí si tú juntas estos dos x, en realidad no tienes un x al cuadrado, solamente tú tienes un x a la cuarta. Aquí tú no tienes un x solamente como menor índice, tú tienes un x al cubo. Por lo tanto, el menor índice tendría que ser x al cuadrado. Ese tipo de análisis es el que uno tiene que hacer, ¿ok? Ok. Por eso es bueno Oye, siempre tener todo juntito y tener reducido los términos semejantes.
Por eso uno hace eso, para evitar ese ¿Está tipo de volviendo cosas. la sociedad? Sí. Oye, es que no puedo hasta las 1:20 porque tengo clase a las 1:05, así que hagamos hasta las 1:10. ¿Puede ser? Eh, ya, pues. Ya, entonces sigamos un poquito más de materia. ¿Qué tenemos? Diferencia cuadrada, diferencia. Ya terminamos aquí con las diferencias de estas cosas feas. ¿Ok? Tenemos la siguiente página, el 4.1, 4.1, 4.2 y 4.3. Tenemos, lo vamos a hacer rápido, ¿ok? Ok. Tenemos diferencia de cuadrados. Aquí lo que te están diciendo es distribuya de vuelta. Es lo que habíamos dicho. Nos están diciendo primero a cuadrado menos b cuadrado. Sabíamos que, por ejemplo, una suma por diferencia nos daba esta cosa, una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, tú sabes que por la definición o lo anterior, tú puedes factorizar esta cosa como un a más b por un a menos b. ¿Cierto? Sí. A veces no son tan evidentes, por eso es bueno que tú te sepas todas estas definiciones y que las tengas bien trabajadas o interiorizadas, porque hay veces que no son evidentes. Por ejemplo, a al cubo menos b al cubo. Dice la regla por ahí, esta factorización no viene de los productos notables desde antes. Viene de a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto a simple vista es una suma por diferencia, pero esto en realidad tú no lo puedes factorizar. Intenta factorizar esta cosa. No vaya a poder. Factorizarlo me refiero como a algo de esta forma. No se puede. Si tú hubieses tenido un 2 ahí sí hubieses podido y hubieses dicho binomio al cuadrado, pero ahí no se puede. Por lo tanto, estas como definiciones te las tienes como que saber o por lo menos conocer. Y bueno, si fuera una suma, sería como el primer factor sumado por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Quiero ver algo. Si tú te das cuenta, esto te lo podría expresar con la cosita del más menos. Cubo más menos cubo Ah, el que brillante. debería ser igual a, el más debería Es ser como el plástico. a más menos b por a cuadrado menos más ab más b cuadrado. ¿Cierto? Yo te puedo expresar estas dos cosas en esta misma expresión. Obviamente se divide en dos casos, en el caso del más y en el caso del menos. ¿Cierto? En el caso del más tú tienes más y luego un menos. Son los casos de arriba. Y en el caso de, bueno, que son las cosas que cambian. Y eso sería, pues, son cosas que, ese tipo de factorizaciones tú te las tienes que conocer, porque si tú lo intentáis como factorizar directamente con la forma que lo hicimos de antes, no vas a poder, ¿cachai? No es una cosa que tenga que estar 100% explícito, ¿cachai? Porque la regla de la factorización es que después de factorizar, tú lo multiplicas entre sí o distribuyes, de llegar a eso mismo. Esa es la regla real de la factorización, no que sean evidentes, ¿ok? Por eso es bueno que las conozcas y las trabajes. Si aquí todos los ejercicios que están acá abajo es llegar y aplicar las formulitas que están ahí arriba. ¿Ok? Tienes que reconocer cuáles están al cubo y cuáles están al cuadrado y listo. Vamos a seguir con el 4.4, el 4.5, 4.6 para dejar listo como ese capítulo y tú te vas a tu clase, ¿ok? Ya. Tenemos trinomio cuadrado perfecto. Espera, tío, ¿a dónde va? ¿Al supermercado? ¿Qué quieres cigarro? No, pero no le he preguntado si iba al supermercado. ¿Pero qué quieres? Ah, ya. No, nada. Pero si aquí afuera igual hay locales. ¿Al vender a leche de almendra? No, aquí no. Mira, no creo que viene el supermercado. ¿Nos puede preguntar? Ah, ya, si es que encuentra. ¿Te gusta ese amor? O de coco. O cualquier leche que sea vegetal. ¿De qué tal? ¿Puede preguntar? O de soya. Ya. Ya, ya. Te lazo el tío. ¿Qué? Te lazo el tío. Oh, buena que te ofrece cigarro. Ya.
Trinomio cuadrado perfecto. Esa es la expresión que te expliqué hace como media hora, que por ejemplo el a más menos b al cuadrado, en realidad es el primer término al cuadrado, más menos el doble, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo. Tomáis el primer caso como el más, ese más se cambia, y luego si tomáis el menos, solo este menos cambia. Es lo mismo. Trinomio de la forma x cuadrado más p de x más q es igual a x más a por x más b. Bueno, sí, po. A lo que se refiere a este tipo de factorización, que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, porque es difícil, eh, lo que te está diciendo es, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, x cuadrado más 6x más 9, por ejemplo, un número multiplicado por el x y otro número multiplicado por el q. No es que haya una relación directa entre el a y el b y los p y los q, pero en realidad se refiere como a expresiones de este tipo, por ejemplo. ¿Ok? Ok. En ese caso, tú si haces la factorización, tú sabes que es el primer término al cuadrado, ¿cierto? Tales que multiplicados entre sí sumen 6, el doble de las dos multiplicaciones de estas cosas te dé esto, y esos 3 veces multiplicados te dé 9. O sea, esos 2 veces multiplicados te dé 9. Por lo tanto, aquí yo sé directamente que estos 3 y estos 2. Mentira, estos 3. ¿Y por qué yo sé eso? Porque tú sabes que es el doble del primero por el segundo aquí, el doble del primero por el segundo, el doble, 2 veces del primer término x por el segundo, que sería 3, que en realidad es 6x, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado, 9, que igual a 3 por 3, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, x más 3 al cuadrado. Pero no siempre es así de evidente. Por ejemplo, x cuadrado más 6x más 8. Ya no es 9, ahora es 8. Tú sabes que tiene que seguir a la larga de lo del primer término del doble, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es una consecuencia de la distribución. Siempre tú tienes que pensarlo en términos de distribución. ¿Ok? Por lo tanto, tú vas a hacer dos factores, x y x. Siempre es bueno partir por los extremos, siempre. El 4, ¿qué factores, por ejemplo, te dan 4? El 2 por el 4, el 4 por el 2, el 8 por el 1, el 1 por el 8, ¿cierto? Por lo tanto, aquí podríamos pensar en un 4 y un 2, y siempre pensar que esos dos factores sumados te tienen que dar este 6. ¿Ok? Por ejemplo, el 4 por 2, 4 por 2 te da 8. Y además, sumados entre sí, te dan 6. Por lo tanto, más 4 y más 2. Compruebas luego. X por x, x cuadrado. X por 2, 2x. Más 4 por x, 2x más 4x, igual a 6x, que es lo que teníamos acá. Y luego 4 por 2 te da 8. ¿Ok? Esa es la manera de factorizar. Si tú te das cuenta, tú no puedes empezar a sacar cosas como comunes de una. Tú llegas y haces este factor. ¿Ok? Ese tipo de ejercicio lo vamos a ver más en profundidad en la próxima clase, pero cuando se refieren como a trinomios de la forma x cuadrado más px más q, se refiere a eso, donde p es la suma de a más b y que q es a por b. ¿Ok? De esa forma yo puedo lograr este tipo de ejercicios. ¿Ok? Aunque no siempre, ojo, no siempre va a encontrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, x cuadrado más 6x más 10. Esta cosa yo no la puedo factorizar. No puedo, es imposible, no se puede. Porque números multiplicados entre sí quedan 10, el 10 por el 1 y el 5 por el 2, ¿cierto? Como números enteros, ¿cierto? El 5 por el 2. Pero ninguno de esos, ni el 10 por el 1 ni el 5 por el 2, sumados te va a dar 6. Por lo tanto, esta cosa tú no la puedes factorizar directamente de esta forma. ¿Ok? Bien. Y luego eso de x cuadrado más bx más c se refiere a lo mismo. A lo mismo en realidad. B por Q, el B por... Pero siempre pensándolo en términos de distribución. Y eso sería por hoy día. Te voy a subir la clase en un rato más, Ya. para que la podáis revisar, no sé, otro día, si es que uno de los ejercicios que vimos no te quedó claro, qué sé yo. ¿Ok? Ya.
porfa, revisa, te lo mandé a tu mail, que era como javiercampos@icloud, no sé cuánto. Ese era es que de ese mail me mandáis las cosas, pues, por eso te lo mandé Ah, a ese. sí, lo voy a revisar. Revisa si es que podía abrirlo, si no, para modificarlo. ¿Ok? Y eso sería Ya. por hoy día. Avanzaste caleta, se nota que estudias, se nota, pero igual te falta mucho por practicar, porque aún te equivocas en cositas muy, muy chiquititas, muy simples, Mm, ¿ok? Pero ya sabes bien distribuir. Mientras tú sepas distribuir y factorizar, vaya a ir como avión aquí el resto del semestre, ¿ok? ok. Practica mucho la factorización, practica harto, porque es difícil. Esa cosa más que la distribución que es directa, la factorización lleva un poquito más de análisis, lleva un poquito más de pensamiento, el pensar si me servirá este con este, qué pasa si yo hago esto con este otro, llegaré a esto, podré factorizarlo, me sirve o no, ¿cachai? Ujú. Ahí tenéis que tener mucho ojo, así que practica harto y cualquier cosa pregúntame nomás, ¿ok? Y eso, po. Oye, no me llegó, ¿No te llegó? no lo ¿O no? encuentro. Bien. A ver, deja cachar. Eh, enviados. Ah, qué chucha, no te lo mandé. Ya, debe haber mandado. Ya, te lo modifico en un rato más, ¿ok? Ok. Ya, Oye, que estés bien, pues. mi papá ya Dime. te pagó la de hoy día y la de la semana pasada. Sí, ahí acabo de ver el mail de transferencia. Ya. Ya, pues. Que estés bien, pues. Nos vemos este fin de semana, otra vez. Cualquier cosa, pregúntame. No tengo ningún problema en responder. ¿Ok? Ya, bye bye. Chao.